Amados hermanos de la Iglesia Ríos de Gracia, tengan todos ustedes muy buenos días en el nombre del Señor. La gracia y la paz de Dios está hoy con nosotros. Y a pesar de que estamos celebrando el culto de manera virtual, tenemos la comunión en Cristo Jesús, aunque anhelamos tener la comunión presencial. Hermanos, damos comienzo a nuestro culto al Señor y les ruego el favor de que allí en sus casas, reunidos con suma reverencia, con honor al Señor, inclinemos nuestro rostro y oremos para recibir el culto del Espíritu Santo y para presentarlo a nuestro Santo Señor en Cristo Jesús. Amado Dios, nuestro Rey y Padre, Señor que estás en los cielos, eterno, glorioso y majestuoso. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. El eterno, justo, soberano Dios. El camino, la verdad y la vida. El que fue, el que es, el que ha de venir. El que nos lleva en la diestra de su justicia. El que nos presenta santos ante el trono glorioso. A Él sea la gloria en su iglesia. Espíritu Santo del Trino Dios, soberano Señor, divino Paracleto, el enviado del Padre y el enviado del Hijo, el que está con la iglesia, el que dirige la iglesia, el Santo Señor, Espíritu Santo. Esta mañana invocamos tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Dios y porque este culto es para ti, Señor, y necesitamos que tú lo dirijas en nosotros para que nosotros lo traigamos a ti de una manera reverente y gloriosa, porque es para ti, oh Señor, lo comprendemos por el Espíritu Santo. Amado Señor, en esta comprensión del santo culto, hemos de comprender que no podíamos acercarnos por nuestros propios méritos, sino por la obra gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos de comprender que nosotros hemos pecado, aún siendo santos, aún siendo santificados y justificados, hemos pecado y no somos dignos de venir a rendir culto al Señor. No podríamos presentarnos por nosotros mismos delante del Señor, mas la obra salvífica de Cristo es suficiente para acercarnos. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados. Venimos en la actitud de arrepentimiento y te suplicamos que tú estés gobernando este santo culto. A ti la gloria, Señor, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. En nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora les invito, hermanos, a que vayamos al himno número 4 y glorifiquemos al Señor reconociendo su santidad, reconociendo que Él es absolutamente santo, santo, santo. Amado Señor, recibe el honor y la gloria por ser el único ser y Dios santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre da Dios mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente.
por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y claridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Oh Rey de Gloria, tu pueblo reunido esta mañana reconoce tu santidad. Tu pueblo reunido reconoce que estamos ante el Dios que es santo, santísimo, purísimo, excelsísimo, Señor de toda caridad y de toda perfección. Por eso tu pueblo santo te rinde alabanzas. Por eso tu pueblo santo se postra delante de ti. Por eso tu pueblo santo clama a tu nombre. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si solo en ti hallamos santidad y perfección? ¿A dónde habrá refugio para los santos? Solamente en el santo, santo, santo Señor eterno. Por eso tu pueblo te rinde gloria, adoración y alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora les invito a que vayamos al himno 551. Es un himno que nos advierte de los tiempos finales. Es un himno que nos habla de la esperanza gloriosa de los santos. El pueblo santo, escogido por el Dios santo, santificado por el Señor Jesucristo, santo y guardado por el Espíritu Santo, Dios santo, santo, santo. Veremos la gloria de nuestro Señor y le cantaremos. Y cuando estemos en su gloria, oiremos entonces nuestro nombre en la lista gloriosa. Cuando anuncie el arcángel, cuando allá se pase lista, himno 551. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y estará esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, y entre ellos yo también tendré lugar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su honor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh sí, Señor, y tenemos una esperanza gloriosa. Vendrá el día final, el día de Jesucristo, el día en que el Rey retornará a gobernar sobre la tierra que Él ha comprado al precio de su sangre.
pero también será el día del juicio. Señor, te damos gracias, porque ese día sonará la trompeta final, los ángeles en multitud plena vendrán a tu alrededor, dando alabanzas y loor, anunciando tu venida, oh Salvador. Y nosotros, como pueblo redimido, acudiremos ante ti como ovejas de tu prado y glorificaremos tu nombre. A ti, oh Jesús, nuestro santo Redentor, el buen pastor del rebaño, sea toda la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Por eso, desde esta tierra, en este mundo imperfecto, en esta vida aún en santificación progresiva, estamos preparándonos para aquella gloriosa venida. Y entonces se inflamarán nuestros pulmones, y entonces nuestra voz gritará a pleno pulmón: Jesucristo, el Señor ha venido. Gloria al Rey de Gloria. Gloria a su nombre por siempre, Señor. Amén y amén. Ahora les invito a que pasemos 2 himnitos más allá, al frente. Himno 553. Un himno que estuvimos introduciendo la semana anterior. Muy cercano está el día. 553. A la lectura de la palabra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos 5. Esta es nuestra lectura consecutiva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo.
Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su venida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, los que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercido su facultad de percepción espiritual. Palabra de Dios. Amado Señor, te rogamos que por tu Espíritu Santo grabes en nosotros la lectura de la palabra de Dios. Te suplicamos que Él nos haga fieles en la lectura diaria, en la meditación diaria de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea vida en nosotros, para gloria tuya. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora entramos en nuestro tiempo de oración y queremos orar por las diferentes familias de la iglesia. Padre precioso, en esta mañana queremos darte gracias aquí reunidos de una manera virtual por cada uno de los hermanos y familias de la iglesia. Oramos muy especialmente por la familia de la hermana Ángela Montoya, por su vida, por su salud. Padre precioso, que tú la sostengas con la diestra de tu justicia. Hemos visto que ella vive su vida por milagro, por fe. Porque, Padre, a pesar de las aflicciones de este cuerpo, ella sigue presente y sigue firme en la vocación que tú le has llamado. Oramos también por la vida de nuestra hermana Amanda y su hijo Juan Andrés. Oramos por toda la familia, su nieto, que en tu gracia les concedas la paz y el gozo que tú les has dado en la redención y la vida eterna. Y clamamos para que sigan siendo firmes en la fe y en el evangelio, y para que les sostengas con la diestra de tu justicia. Oramos por la vida de nuestros amados hermanos Juan Darío y Nubia. Padre, porque a ti te ha placido llamarles con un llamamiento santo, y te pedimos que en tu gracia les sostengas. Padre, que en medio de estas circunstancias difíciles les des perseverancia en la fe, y que les des también provisión en todo sentido en su hogar. Amado Señor, oramos por la vida de nuestro amado hermano Humberto, su esposa Carmenza, sus hijos, por toda su familia, para que tú les bendigas allí en el hogar, para que ellos persistan en la fe, para que tu gracia sea derramada sobre ellos y ellos vean tu gloria en todo. También oramos por nuestra hermana Dilma y su hijo Juan Pablo. Tu gracia sea sobre ellos, tu amor sea visto en estos tiempos de dificultad, y tu protección sea puesta como las alas del águila a su alrededor. Padre, oramos por Juan David y Salomón, mis hijos, dándote agradecimiento por estos dos retoños que me has dado, que tú los guardes con bendición allí donde ellos se encuentran, que tú les abras los ojos y el espíritu y el entendimiento espiritual para que ellos comprendan el plan de Dios y vivan en la voluntad de Dios. Oramos por nuestro amado hermano Mauricio, el diácono de la iglesia, hombre fiel, servidor, su esposa, nuestra amada hermana Lady y sus preciosos hijos Mateito y Antonella. Padre, te suplicamos que tú les bendigas en todo. Ahora, Señor, que ya hay apertura para el trabajo que desarrolla nuestro hermano, te suplicamos que tú le bendigas y que restaures sus finanzas, que él pueda volver a esa normalidad económica, pero también llénale de vigor y de salud, y que lo que él ha aprendido en este tiempo, que ha estado
más metido en la palabra, que ha tenido este tiempo para meditar en la palabra y para estudiar las cosas profundas del Evangelio, puedan ser usados, Señor, como un instrumento útil para la predicación del Evangelio que Él desarrolla, tanto en la iglesia como de manera personal y evangelística, con su familia, con sus clientes. Oramos, amado Dios, por la vida de nuestra hermana Crucecita en Buenos Aires y toda su familia. Señor, ella necesita de ti y clama a ti por su vigor y su salud, pero su mayor clamor no es su bienestar, sino el de sus hijos. Que sus hijos vengan al conocimiento de la fe, que sus hijos vivan como hijos de fe, que ella les ha dado ejemplo a través de todos estos años, ejemplo de virtud y de piedad. Amado Señor, has puesto espejo en sus hogares para que ellos vean, sus hijos vean la fe en Cristo. Levántales, por favor, Señor. Oramos por nuestros amados hermanos Alex y Noreli, sus hijos, que tú les bendigas. Padre, les has dado apertura para que ellos vuelvan a tener su negocio, y ellos han sido de bendición para la iglesia y para este tu siervo. Entonces te suplicamos, Señor, que tú les bendigas en todo sentido, Padre, pero oramos para que tú les sigas edificando en la santísima fe, que no desfallezcan, que permanezcan, Señor. Solo tú les puedes permanecer firmes. Oramos también por la hermana Elizabeth. Oramos también para que tú le des vigor y fuerzas, largura de días sobre la tierra que les has dado, que sus hijos la honren, que sus nietos la honren y la sostengan, que tú la sostengas con la diestra de tu justicia. Oramos también por doña Gladys, sus hijas, sus nietos, que tú le bendigas allí en el hogar. Oramos por Jenny, oramos por Karen, para que tú les sigas bendiciendo en gran manera. Oramos dándote gracias por la vida de nuestro amado hermano Piero y su esposa, sus hijos, que en ese amor que tú has derramado hacia ellos, ellos sigan viendo tu gloria en todo, que se sigan abriendo puertas de bendición, pero sobre todo que ellos tengan este tiempo para edificación y vida eterna. Nos da gozo ser los hermanos, Señor, de ellos. Oramos también por Piero, por Carla, esta familia que tú has traído a la fe. Gracias, Señor, porque ellos son tus hijos muy amados y fervientes en la oración, fervientes en la palabra. Cada día crecen y traen a sus retoños a la fe. Oramos por mi vida, por mi esposa, por mi suegra. Gracias, Señor, por habernos sostenido con la diestra de tu justicia. ¿Quién me falta? El hermano John y la hermana Gloria, preciosos hermanos en la fe. Por favor, Señor, levántales cada día más, susténtales. Oramos muy especialmente por Cristian, para que tú le dirijas a toda la verdad, para que le des santidad sobre todas las cosas. Oramos por la vida de doña Mary. Padre, gracias por esta sierva que tú has usado en bendición para su familia, para sus hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque tú la sostienes y le das salud. Gracias, Señor, te damos por todos los hermanos que de una u otra manera han participado de esta iglesia. Oramos, Padre, para que tú bendigas a aquellos hermanos que has usado para bendecirnos económicamente. Hemos recibido bendición de tu parte, hermanos que como ángeles han traído ofrenda al Señor para servir a tu siervo, para que tu siervo no le falte nada. Así mismo oramos, intercedemos por ellos, para que tú les bendigas, para que tú les multipliques en todo bien, en toda dádiva que baja de los cielos, en toda dádiva procedente de nuestro Padre de las luces, en quien no hay sombra de imperfección. Y de esta manera también traemos a ti los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Cada uno, como ha propuesto en su corazón, presenta al Señor los diezmos y las ofrendas. Y ya sabemos que el medio que el Señor ha provisto es la consignación en la cuenta, que la tesorería de la iglesia, no el pastor de la iglesia. Porque los dineros de la iglesia no son para el pastor, en esta iglesia, ni en las iglesias de la gracia, ni en las iglesias del Señor. Los dineros no son para el pastor, los dineros son para la gloria del Señor. Claro, es menester sostener a los pastores, pero también es menester sostener el culto al Señor. Entonces oramos para que el Señor bendiga sus ofrendas. Vamos a hacer una oración especial para la consagración de los diezmos y las ofrendas.
ya ustedes, conforme la tesorería ha indicado y ordenado, presentarán sus diezmos y ofrendas a través de la consignación en la cuenta destinada para ellos. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por toda provisión que has dado. Oramos para que tú, Señor, bendigas a cada familia de la iglesia. Amado Señor, tú no haces acepción de personas en tu bendición. Tampoco tienes consentidos. Tú das de tu gracia sobre gracia. Y Señor, a cada uno ha repartido bienes, dones y gracia. Por esa razón, en esa bendición también traemos a ti, presentamos nuestros diezmos y ofrendas emanados de un corazón agradecido contigo, de un corazón que te alaba y te glorifica, Señor. Bendice, Señor, las ofrendas que tu pueblo trae y multiplícalas para el honor y la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ahora nos disponemos para la predicación de la palabra de Dios. Y continuando con nuestra serie de enseñanzas sobre el sermón escatológico, nos dirigimos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y leemos los versículos 32 al 46. El sermón de este día, 31 de mayo del año 2020, es el gran juicio del Rey. Es el sermón que el Señor nos ha dado para esta mañana, el gran juicio del Rey, basado en Mateo capítulo 25, versículo 32 al 46. Nos disponemos para escuchar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto es lo que el Señor habla a su iglesia en este día. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicieron. Luego dirán los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Amado Señor, cuán hermoso eres tú al querer hablar a un pueblo que has llamado a ti mismo. Cuán hermoso eres tú al llamarnos a escuchar tu santa voz y ser edificados por tu palabra. En esta mañana nos disponemos de todo corazón para que tú hables a nosotros, Espíritu Santo del Trino Dios. Obra en nuestras vidas, oh Señor. Llénanos de ti, de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada hoy en tu iglesia, para que tú edifiques a los santos por la predicación de la palabra, pero que también llames a los impíos a redención y vida eterna mediante la exposición del Evangelio. Y Señor, yo me presento delante de ti en mi incapacidad. Me presento delante de ti para que tu gracia sea derramada sobre mí en la predicación del Evangelio. Bendice, Señor, nuestras vidas hoy a través de la palabra de Dios. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, antes de comenzar quiero pedir perdón porque me olvidé de una familia muy hermosa.
me olvidé en la oración, y es nuestra amada hermana Araceli y su esposo David y sus hermosas hijas. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanas. Gracias por ser miembros de la iglesia, y perdonen los hermanos a quienes haya pasado por alto. No tenía una lista aquí escrita, entonces fallé en eso. Perdonen, hermanos, pero vamos a seguir adelante en el culto al Señor. Bueno, estamos en la palabra, en la predicación, y vamos a comenzar. En la industria del cine, uno de los temas más tratados y que producen grandes ganancias son los relacionados con el futuro. Esas películas futuristas, esas películas que nos hablan de las cosas que van a suceder. Y es que como hombres tenemos un gran afecto por conocer el futuro. ¿Por qué los hombres tenemos afectos para conocer el futuro? Porque es que fuimos creados para la eternidad. Todos nosotros tenemos un sentido que después de esta vida hay una eternidad. El problema es que por causa del pecado, la humanidad ha perdido el sentido correcto hacia el futuro. La humanidad ha rechazado la verdad de Dios y desconoce las realidades de la palabra que nos advierten, que nos avisan sobre el futuro. Es por esta razón que los hombres se llenan de ideas raras, novedosas, de sueños acerca del futuro, y cada hombre se arma su película. Pero como cristianos, nosotros no necesitamos hacernos una película acerca del futuro. Nosotros no somos guiados por imaginaciones. Dios, el Señor, ha sido bueno, y a Él le ha placido revelarnos la verdad sobre lo que va a suceder. Y por su palabra somos guiados hacia los tiempos finales. No solamente nos revela lo que va a suceder, sino que Él nos lleva de su mano al cumplimiento de esos tiempos. Y ya hemos visto a través de este sermón escatológico las revelaciones sobre el futuro que nos da el Señor Jesús. Y ya está en la sección final del sermón. Este es el pináculo, como lo veíamos la semana pasada, el pináculo de su revelación. Nos relata el evento más importante del tiempo por venir: su pronto regreso y el juicio final. El pasaje nos hace un relato detallado y suficiente de lo que sucederá. Esta es la historia del futuro. Esta es la historia del futuro, y alguno dirá: pero pastor, esto es una contradicción, esto es raro, ¿cómo así? La historia es sobre el pasado. No, hermanos. También la historia aquí relatada es una historia del futuro. ¿Por qué? Porque la relata el Señor Jesucristo, el Rey eterno. Él ya la vio. Para Él nada nuevo es. Él nos la revela, Él nos la trae, porque para Él ya existió. Entonces Él nos está relatando la historia del futuro. Él la conoce. Ahora, en esa historia del futuro que nos relata el Señor, vemos que el mundo entero está convulsionado por causa del pecado. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá guerras, terremotos, pestes y hambrunas por todas partes, dice la palabra. El odio en los hombres se intensificará, se enfriará el amor, surgirán engaños religiosos. Y aunque la iglesia del Señor será terriblemente perseguida, como cristianos nos encargaremos de predicar el evangelio. Y les decía que este evangelio del reino será predicado a la iglesia en todo el mundo, a pesar de que la iglesia sea perseguida por esa causa. Y esta luz iluminará las tinieblas. Pero ¿saben algo? Las tinieblas rechazarán una y otra vez la luz. La sal querrá aplacar, quitar la corrupción del mundo. Pero ¿saben una cosa? El mundo hará que la sal se revenga y no sirva para nada. Todo el mundo vivirá en un caos total, a tal punto que los días serán acortados por causa de los elegidos.
Eso es lo que nos previene el Señor. Esta no es una película, este es el relato de lo que va a pasar o de lo que está sucediendo en este periodo interadventual, que es los tiempos del fin. ¿Y qué sucederá? Entonces, debido a todo esto, debido a todas estas tinieblas, se conmoverán los cielos y la tierra, y de repente, como ladrón de la noche, ladrón en la noche, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con todos sus santos ángeles, y vendrá a establecer su reino santo y eterno, y a juzgar a los hombres de todo el mundo. Los reyes de la tierra, como lo veíamos la semana anterior, vendrán rendidos a su presencia y entregarán sus armas, depondrán su guerra y tendrán que someterse a la gloriosa soberanía de nuestro Señor. Entonces vendrá el gran juicio. El rey vendrá a reinar, sí, pero el rey también vendrá a hacer juicio. Y este es el tema en el que hoy meditaremos, el gran juicio del rey. Y lo discerniremos en tres aspectos que el Espíritu Santo nos enseña al pasaje. En primer lugar veremos la separación. En segundo lugar veremos el contraste. Y en tercer lugar veremos la sentencia. Separación, contraste y sentencia en el juicio de nuestro Señor, en el gran juicio del rey. Miremos pues lo que dice el Señor acerca de la separación. Versículos 32 y 33. Dice: todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. La venida de nuestro Señor marca un nuevo comienzo. La densa oscuridad del pecado ha imperado en el mundo, pero este ciclo se ha terminado. Ahora comienza un nuevo reino en justicia y santidad en toda la verdad. Y así como fue en el principio, así como nos lo muestra Génesis capítulo 1, versículos 4 al 10, donde el mundo, donde la creación de la tierra era caos, tinieblas, la tierra estaba oscura, desordenada y vacía, y el Señor empieza a establecer una separación. En primer lugar, separa las tinieblas de la luz. A la luz la llama día, a las tinieblas noche. En segundo lugar, Él separa las aguas de arriba de los cielos de las aguas de abajo en la tierra, separando lo celestial de lo terrenal. Y en tercer lugar, Él separa las aguas de la tierra seca, poniendo así un lugar propicio para que el reino de Dios, o sea, el pueblo de Dios, se establezca en aquel lugar que luego el Señor llama el Edén. Así como el Señor lo hizo en el principio, en el día del juicio, para dar comienzo a la nueva creación, Él va a hacer una separación fundamental. Va a separar a las ovejas de las cabras. Y esta analogía nos confirma que para Dios, a través de toda la historia del reino, solamente han existido dos razas, dos pueblos: la raza caída y la raza redimida, el pueblo de la luz y el pueblo de las tinieblas, los pecadores y los santos. En este caso, el santo juez hace separación entre dos pueblos, a los cuales al uno llama mis ovejas y a los otros llama las cabras. Debemos ser cautelosos al interpretar esta porción. Algunos creyentes afirman que la iglesia será arrebatada antes del tiempo de la tribulación y que la iglesia no va a comparecer ante este juicio. Pero este texto nos evidencia que la iglesia, las ovejas, el rebaño del Señor, estará sobre la faz de la tierra hasta el día del gran juicio del Rey. Hermano, no coma cuento, coma Biblia. Mire que la Biblia lo dice. Nosotros estaremos aquí hasta el día de su pronta venida. O si no, ¿quién predicará el evangelio? O si no, ¿quién pondrá luz en medio de las tinieblas? O si no, ¿quién pondrá sal para que la corrupción cese? Hablamos de un mundo corrupto, hablamos de gobiernos corruptos, hablamos de pandemia corrupta. ¿Pero acaso somos luz? ¿Acaso somos sal? Este es un llamado de atención también del Señor.
Oh, hermanos, nosotros como iglesia tenemos una función hasta el día de Jesucristo. ¿La estamos haciendo? Ahora, la iglesia permanecerá hasta el día del gran juicio del Rey. ¿Y por qué tiene que permanecer? Porque aquel día se exhibirá públicamente la justicia de Dios para que Él sea glorificado, como nos lo enseña el texto que hemos leído. Justicia de Dios en premiar a sus escogidos, a sus redimidos, al rebaño que le ha seguido a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas y las persecuciones, y entonces Él será glorificado. Oh, ¿cómo es que el Dios Santo salva, redime a un pueblo pecador? Pero también vendrá la gloria sobre el juicio para los irredentos. El Señor será glorificado cuando Él juzgue a las cabras. ¿Por qué? Porque entonces se verá que aquella rebelión ha sido sofocada y se dirá: nadie se puede levantar contra el majestuoso Dios y Señor. Otro aspecto muy importante es que el texto no nos habla de que Él separará entre los buenos y los malos. Esto es algo que en este mundo está imperando. Esta es una falsa teología que está imperando en este mundo y que está imperando en la iglesia. La salvación por obras. Aquí el Señor no habla de que Él está separando a los buenos de los malos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice: no hay ni uno solo bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios, dice el Señor en Romanos capítulo 3. Aquí el texto nos dice que Él está separando a las ovejas de las cabras, y nos está hablando de todos los hombres. Unos hombres tienen una naturaleza, son ovejas. Los otros hombres tienen otra naturaleza, son cabras. Entonces Él está separando según la naturaleza y no las obras. Y esto lo digo porque a renglón seguido encontramos el contraste entre las obras buenas y las obras malas, de un grupo y del otro. Y muchos se atreven a decir, sin hacer una interpretación correcta, sin hacer la intercontextualidad, la contextualidad de la Biblia, viendo que en toda la Biblia el Señor nos habla de que la salvación no es por obras, pero por tanto el juicio no será por obras. Pero eso no quiere decir que las obras no se tengan en cuenta, porque luego el Señor nos muestra que las obras sí serán vistas. Ahora, cuando estaba preparando el sermón, me llamó mucho la atención, porque a veces miramos tantas cosas espectaculares, tanta centralidad teológica y todas estas cosas, pero me causa atención porque el Señor aquí nos habla de que Él separará a las ovejas de las cabras. Y saben una cosa, ese es el oficio de un buen pastor. A pesar de que Él está sentado en su trono de gloria, rodeado de santos ángeles, recibiendo el honor y la alabanza de todos los reyes de la tierra, ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él no olvida su humilde y amoroso oficio de pastor del rebaño. Y Él dice que Él llamará a sus ovejas, y las llamará con tierna voz, y sus ovejas oirán su voz. Él pondrá sus ovejas a la derecha, y Él dice: vengan ovejas, y sus ovejas oímos su voz y le seguimos. Y así seremos distinguidos de las cabras, que escucharon su voz pero le rechazaron, le odiaron y persiguieron al rebaño. Esa es la diferencia ante el llamado del buen pastor. Gran gozo para sus ovejas, pero qué desgracia para las cabras. Ellas saben que solo les va a esperar el olor a muerte. Bueno, ya sabes que el Rey vendrá a juzgar a todos los hombres, que Él separará a las ovejas de las cabras. Las ovejas a su derecha significa en el contexto bíblico un lugar de honor, un lugar de privilegio, y las cabras a la izquierda, un lugar de menosprecio. Entonces la pregunta es: ¿a cuál de los dos rebaños perteneces? Esto
Este mensaje nos lleva a reflexionar: ¿de qué rebaño soy yo? Entonces vamos a descubrir lo que el Espíritu Santo nos enseña acerca de los dos rebaños. Y aquí es donde vemos el contraste, porque el Señor hace un claro contraste entre las ovejas y las cabras. Versículos 34 en adelante, Él dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, y reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Bueno, ¿cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicieron. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por mí, por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Bueno, para discernir el juicio, el Espíritu Santo nos revela una serie de contrastes entre las ovejas y las cabras. Y a pesar de que el Señor menciona las obras de las unas y de las otras, debemos reconocer que estas obras no son la causa de la redención o de la condenación. Estas obras más bien son el fruto de su naturaleza. Y encontramos dos tipos de contraste: el primero de naturaleza y el segundo de obras. Versículo 31 dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes. Wow, aquí vemos que el Señor llama a las ovejas: vengan, les llama a comunión, les da. Las ovejas andamos con nuestro pastor. Las ovejas estamos escuchando permanentemente la voz del Espíritu que nos dice: vengan, vengan, síganme. Oh, cuán amor tan grande nos da el Padre. Las ovejas conocemos el amor del buen pastor, y por eso seremos puestos a su derecha. Y esta palabra derecha, o este lugar derecha, habla de un lugar de gran afecto para el Señor. Este es el amor eterno que Él nos da. Y saben una cosa: muchos cristianos modernos vienen a Cristo para recibir los beneficios de la salvación, pero a veces siguen siendo cabritas. Dios les da beneficios, Dios les predica el Evangelio, pero siguen siendo cabritas. Sin embargo, aquí el Señor nos da enseñanza de que las ovejas conocemos el amor eterno del Señor y apreciamos su presencia como la mayor bendición de nuestras vidas. Pero mire, el versículo 41, el Señor le dice a las cabritas: luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí. Pero ¿saben una cosa? Ese apártense no es: no, oiga, chite, fuera, váyanse de aquí, no las quiero ver. No, esa palabra es una palabra fuerte, es una palabra de repulsa. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Es un repudio, es una repulsa. Y ¿saben una cosa, hermanos? Este es el peor castigo que pueda sufrir un ser humano: ser apartado de Dios. Por eso el Señor dice: por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos, apartados de la gloria de Dios. Y qué terrible sufrimiento tuvimos cuando éramos pecadores. Qué terrible sufrimiento los que tiene el pecador. Pero gracias al Señor por su salvación.
porque ya no se oirán esas tormentosas palabras, apártense de mí, esas palabras de repudio, porque saben algo, ese será el peor castigo. En el infierno lo más doloroso no será ni el fuego, ni el gusano que carcome, ni los dientes que rechinan. Lo más terrible del infierno será la ausencia de Cristo, porque solo en Cristo hay esperanza. El fuego es Dios mismo. Y aunque sabemos teológicamente que Dios es omnisciente, Dios sí estará en el infierno como fuego consumidor, pero Dios no estará disponible para obrar en favor de aquellos pecadores. Por eso el Señor les dice: apartaos de mí. Pero también vemos otro contraste. Dice: a quienes mi Padre ha bendecido. Y esta es la causa de la redención, que el Padre nos ha bendecido desde la eternidad. Y esto es algo que nosotros debemos comprender. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, es porque nuestro Padre nos ha bendecido, no porque nosotros hayamos hecho algo para recibir la bendición del Padre. Él nos quiso bendecir. Pero saben una cosa, es triste oír lo que el Señor le dirá a las cabritas, a las cabras: malditos. Al contrario de lo que recibirán las ovejas, estos reciben maldición, porque el Padre los ha predestinado no para recibir condenación o para ser malditos, sino porque ellos se hicieron malditos por su pecado. Por eso son malditos. Ahora, veamos otro contraste. El Señor dice a las ovejas: reciban su herencia. ¿Saben una cosa? La herencia ya había sido dada. Ahora había sido dada por derecho. El Señor trae el derecho, o da el derecho de la herencia a los redimidos. Pero ese derecho ahora se hace una realidad y se recibe en el día final. Recibiremos la herencia, hermanos. Bendito el Señor. Bueno, es algo parecido a lo que hacen los padres adinerados. Tienen las escrituras de sus propiedades y las dan a sus hijos, pero ellos no las pueden usar. Pero sí tienen herencia, pero no las pueden usar. Solo cuando el padre muera pueden usar la herencia. Pero aquí en este caso es cuando el Señor nos traiga la vida eterna, recibiremos esa herencia. Pero el contraste es que a las cabras les dice: ustedes van al fuego eterno, reciban su castigo. Luego el Señor dice a las ovejas: reciban el reino preparado para ustedes antes de la creación del mundo, o desde la creación del mundo. ¿Saben algo? Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un reino para su pueblo, para sus seguidores, para sus ovejas. Él ha tenido al pendiente a sus ovejas desde antes de la fundación del mundo, y todo lo ha preparado para ellas. Oh, cuán glorioso Señor, que nos ha dado bendición al preparar para nosotros el reino. Y entraremos definitivamente en el reino. Pero a las cabras les dice: ustedes vayan al fuego eterno, que también fue preparado. El fuego eterno no fue algo que surgió de la noche a la mañana debido al pecado de Adán y Eva. No fue algo que se hizo porque el diablo pecó. No, el fuego eterno fue preparado por Dios, porque al haber conocido todas las cosas, sabía quiénes iban a pecar. Y por eso preparó para sus ángeles traicioneros y para los hombres pecadores un fuego en donde se consumirá. Ahora veamos el contraste de las obras. Debemos insistir que las obras no son la causa por la cual los hombres van a ser juzgados. Estas obras que menciona el gran juez muestran la identidad y los frutos de cada grupo de personas. Y esto nos lo confirma la misma palabra, el mismo texto, cuando ellos, al darle respuesta al Señor, lo que hacen es preguntar: ¿y cuándo fue que te vimos hambriento o sediento o necesitado o enfermo?
Allí vemos que no son las obras la causa del juicio. Entonces el Señor dice a las ovejas: fue que cuando yo tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, ustedes me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me vistieron. Bueno, estas obras no son una exaltación a la bondad de las ovejas. Aquí el Señor no dice: es que ustedes han sido muy buenas. No, aquí el Señor está dando una exaltación a quienes les dio naturaleza a las ovejas para hacer las buenas obras. Porque la palabra del Señor dice: por sus frutos les conoceréis. Las obras evidencian que las ovejas son rebaño del Señor. Una oveja produce fruto de oveja. Las cabras producen obras de cabras. Las ovejas recibieron la naturaleza del pastor y aprendieron a tener amor y compasión de él. La compasión que él tiene, la recibimos nosotros para tener compasión. Pero hay algo aquí bien interesante, que el Señor está diciendo: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estas ovejas, por causa de su naturaleza, tuvieron compasión, amor por el Señor. Vimos la obra de la cruz y caímos rendidos a sus pies. Y viendo la humillación de Cristo, le recibimos en su estado de humillación, viniendo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Redentor muerto en la cruz. No le vimos humillado, herido de Dios y abatido, pero no le vimos como vencido, no le vimos como derrotado, le recibimos como Rey victorioso. Y de eso se trata, ser oveja del Señor. Y así como nosotros le recibimos y le amamos en su estado de humillación, al final del tiempo, en su juicio eterno, Él nos recibirá en su estado de exaltación y nos llevará a su estado de exaltación. Pero en estas obras también el Señor resalta el amor por los hermanos. Cada vez que ustedes lo hicieron con uno de estos mis pequeños, lo hicieron por mí. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la evidencia de la vida cristiana es un gran amor por la iglesia. Aquí el Señor está diciendo: las ovejas se caracterizan porque aman a la iglesia, aman a sus hermanos. No aman la construcción, no, aman a sus hermanos. Los ven necesitados y acuden a ellos. Y es algo que ha perdido la iglesia del siglo XXI. Se dice ser rica, pero es pobre, porque teniendo no da, porque pudiendo cuidar no cuida. Yo tengo una pregunta: ¿cuál es nuestra prioridad cuando vamos a comprar algo? ¿Cuál es nuestra prioridad cuando un hermano tiene necesidad? A veces nosotros miramos más a nuestra familia. Ay, pobrecito, mi hermanito, mi primito que está aguantando hambre. Pero no nos ponemos a mirar a nuestros hermanos que están en necesidad en este tiempo. Y esta es una de las evidencias que el Señor nos muestra aquí. Una preferencia por la iglesia. Las ovejas están marcadas porque tenemos una preferencia especial por la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros, conociendo de un hermano que tiene un trabajo, desarrolla un arte o vende algún producto, decimos: no, eso está muy caro, no lo compremos a él, allí lo conseguimos 5,000 pesos más barato? Hermanos, por aquí todos los días pasan personas vendiendo buenos tamales, dijéramos buenos tamales, a 3,000 y 4,000 pesos. Pero saben una cosa, en estos días una hermana de la iglesia que acostumbra a hacer unos muy buenos tamales, estuvo vendiendo sus tamales. Bueno, quizás es una ayuda para su manutención, como sea. El Señor le puso eso en su corazón. Y ella debe recibir ganancia por ello, porque es para su sustento.
¿Qué hacemos como iglesia? Decimos, el tabalero viene y las vende a 3,000 pesos. ¿Yo por qué lo voy a pagar a 7,000? Esa hermana tan carera. No, hermanos, debemos tener preferencia por nuestros hermanos. Debemos tener en suma importancia, en primer lugar a nuestros hermanos y estar pendiente de nuestros hermanos. ¿Hasta qué punto estás tú pendiente de la iglesia? Esa es una característica de las ovejas. Pero en contraste, mira lo que el Señor le dice a las cabras. Porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Señor, ¿cómo es eso? Que tú tuviste hambre. Sí, el Señor vino y sufrió todos los sufrimientos del hombre. Él se identificó con nosotros, padeció lo que nosotros padecemos. Pero ¿saben una cosa? Las cabras nunca reconocieron el sacrificio de Cristo. Es lo que nos habla este texto. Y esa es la evidencia de no tener la identidad de Cristo. Y como no tienen la identidad de Cristo, no pueden producir el fruto del pueblo de Dios. Todas sus obras son consideradas malas. Todas las obras del impío son absolutamente malas. ¿Por qué? Porque no se hicieron por fe, ni para fe, ni tampoco honraron y glorificaron al Señor. Ahora, es de notar que el juez no menciona los pecados como causa de la condenación. Él no menciona, bueno, es que ustedes mataron, ustedes robaron, ustedes mintieron. No, él habla del descuido espiritual. Me vieron enfermo y no me asistieron. Me vieron colgado en la cruz y no creyeron en mí. Ellos manifiestan el pecado, es el descuido espiritual, el rechazo contra Cristo y contra su iglesia. Ahora, las respuestas de los dos grupos también nos marcan un contraste. Los justos contestan, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado y de ropa y te vestimos? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo y te visitamos? Esta pregunta, Señor, pero tú nos estás elogiando por lo que hicimos, pero ¿y eso cuándo fue? Yo no me di cuenta. Es que las ovejas no hacemos las obras para nuestro lucimiento personal. Las ovejas hacemos las obras porque Cristo nos dio las buenas obras para hacer. Y no hay razón para gloriarnos en las buenas obras. Las ovejas comprendemos que fuimos redimidos para producir buen fruto. Por ello, nuestras buenas obras son consecuencia de la nueva naturaleza. Salen espontáneamente y ni siquiera nos damos cuenta de que las estamos haciendo. Pero aquí hay algo hermoso. Aunque son fruto del Señor en nosotros, aunque nosotros no los hacemos conscientemente, sino como resultado de su obra salvífica, el Rey Juez premiará a su rebaño por esas buenas obras. Pero aquellas cabras también contestarán, Señor, ¿y cuándo fue que te vimos sediento, o forastero, o necesitado, o enfermo y no te ayudamos? Y él responderá, cuando ustedes no lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y la pregunta es, los justos no fuimos conscientes de las buenas obras. Eso quiere decir que los impíos fueron inconscientes de sus malas obras. De ninguna manera, hermanos, porque Dios ha evidenciado a través del rebaño de las ovejas las buenas obras. Los impíos pueden ver en el pueblo de Dios las buenas obras y saben una cosa, las rechazan. Hemos sabido, por ejemplo, de que en medio de esta pandemia, algunas iglesias, de pronto no en Colombia, sino en otros lugares, han abierto sus puertas para que los hermanos asistan al culto, celebren el culto. Pero saben, los envidiosos, la gente inmediatamente llama a la policía y dice, mira, ahí están violando la ley. Y saben algo, la policía va a la casa de unos borrachos que están reunidos haciendo fiesta y allí no hacen nada. Me ha pasado.
con un buen vecino que tenemos aquí, que cada sábado comparte la música con todo el vecindario. Y viene la policía una y otra vez, y aunque están en fiesta, sin tapabocas, haciendo como quieren, ellos les dicen, bueno, chao, bájale un poquito el volumen. Pero que lleguen a saber que la iglesia está reunida, se entran, hacen allanamiento, se llevan al pastor a la cárcel, multan a la iglesia. Y claro, muchos cristianos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo, la iglesia es indispensable, los credos religiosos son indispensables, se abren las puertas de la iglesia. Y entonces los malos, los impíos dijeron, no, ahora se va a propagar más el virus, ¿por qué abren las puertas de la iglesia? Bueno, ¿son conscientes o no son conscientes de lo que hacen las cabras? Claro que sí, porque Dios lo evidencia a través de las ovejas. Y no podremos decir que las cabras son ingenuas. Las cabras son rebeldes por naturaleza y no se someten a Dios. No quieren ni pueden hacer las obras buenas, aunque saben que deben hacerlas, porque así lo dice la palabra de Dios en Romanos 1:18 al 2:16, que se los dejo de tarea. Ahora, ya que el Señor nos ha hablado de las evidencias, en estas evidencias el Señor ha dado sus argumentos para el juicio. Y emitidos los argumentos, ahora el Señor dicta sentencia. Versículo 46. Y a pesar de que todos los versículos de la Biblia son importantes, a pesar de que todo el sermón es importante, estas palabras deben taladrar el corazón de los hombres. Versículo 46 dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estas pueden ser palabras muy estremecedoras para la vida de los hombres. El santo y juez, justo y eterno, ha presentado su argumento. No hay excusa, ahora dicta su sentencia. La sentencia del juez justo es la recompensa a su obra redentiva. Él, como redentor, tiene todo el derecho de juzgar y sentenciar tanto a las ovejas como a las cabras. La gente piensa que en el tribunal divino será Dios, el Padre, como un juez allí, con su cabello blanco como lo pintan y con un martillo. No, el juicio se le ha dado al Señor Jesucristo y Él no juzgará por las obras, sino por su palabra, por su redención. Entonces el Señor, juez justo, va a sentenciar y Él tiene todo derecho a juzgar, porque el Padre y el Espíritu le han dado a Él esa potestad. Y en la sentencia debemos comprender que el santo juicio se dirige a los réprobos. En primer lugar, mire, el llamado llama primero a las ovejas, exalta a las ovejas, luego condena a los réprobos. Pero en la sentencia Él llama a los réprobos primero. Y Él dice, ustedes son merecedores del castigo eterno. Vayan al fuego preparado para ustedes. Pero por su parte, los santos no serán juzgados. Los santos seremos premiados, allí serán los galardones, allí recibiremos las coronas prometidas para los que amamos al Señor. Sin embargo, esas coronas no son para nosotros, no tenemos méritos para aportarlas, nos llenarían de orgullo. Esas coronas son para rendirlas a los pies de nuestro Redentor. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Esas coronas son para la adoración de nuestro glorioso Salvador. También esta sentencia es el cumplimiento al anuncio del Evangelio. El Señor vino por primera vez y dijo, arrepentíos y creed en Jesucristo para que seáis salvos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo hasta la saciedad predicó el Evangelio. Los apóstoles predicaron el Evangelio. La iglesia por 2000 años hemos predicado el Evangelio de salvación. La vida eterna es para aquellos que hemos recibido el mensaje de salvación y hemos seguido a Cristo. Pero la muerte eterna será para las cabras que siempre rechazaron el Evangelio. La sentencia dará final a esa contienda espiritual, a esa lucha de la que se ha gloriado el enemigo, a esa lucha esa contienda de la que se glorían los pecadores, los réprobos,
ya no podrán pecar contra Dios. Cesará el conflicto. Ellos serán enviados a las prisiones perpetuas, y esta será la gloria de Dios sobre los impíos, representados aquí por las cabras. El Señor recibirá gloria al condenar a los impíos. Algunas personas piensan, bueno, pero ¿y qué ganará Dios con mandar a gente al infierno? Por eso el infierno no existe, eso es falso. Esas son mentiras, dice la gente. No hay infierno, falso. En el infierno se condenarán las almas, los seres réprobos, los pecadores, los que se resistieron a Cristo, y allí se verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nadie nunca más osará levantarse en contra del gran rey, porque verá el castigo eterno como ejemplo. Pero la mayor gloria será la que él recibirá de los redimidos, porque por su gracia recibiremos recompensa, ya que por nuestros propios medios no podríamos haberlas alcanzado. ¿Cómo es posible que un Dios absolutamente santo, salva a pecadores perversos como nosotros? Oh, solo por su gracia y solo para su gloria. Sea a Él la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué conclusión llegamos? Este texto y este sermón escatológico del Señor nos han enseñado que todo el sistema llamado mundo, todo esto que estamos viviendo, tendrá un fin. Y que ese fin será el día de la venida del Señor. Y que el Señor vendrá como Rey eterno y como juez justo. Y en aquel día Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y Él dará recompensas eternas a los santos, pero condenación eterna para los réprobos. Y aquí surge la pregunta: ¿a cuál de los dos pueblos perteneces? ¿A las ovejas o a las cabras? La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Por eso vamos a ir a las aplicaciones. Esto nos lleva a las aplicaciones, al reto que nos da el Señor en este día. La pregunta es: ¿estás esperando el gran día del Señor? ¿Has venido escuchando la palabra de Dios y has venido escuchando el anunciamiento del juicio? Y no precisamente a partir de este sermón. No, esto lo ha hablado la iglesia por 2000 años. Esto antes de que tú fueras cristiano ya lo habías oído, pero peor aún, ya lo sabías en tu corazón, porque es algo inherente a nuestra vida natural. Pero la pregunta es: ¿eres creyente y estás esperando el gran día del Señor? ¿Cuán importante es para ti el día de la venida del Señor? ¿Estás viviendo como oveja o como cabrito? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Evidencia ser oveja del rebaño del Señor? ¿Estás mostrando tu amor por el Señor y por su iglesia? ¿Te estás preparando? El reto es: comienza a vivir para el día del juicio del Rey. Estábamos cantando al principio el himno 553, y le voy a pedir a mi esposita que lo vaya preparando, y ustedes también allí lo preparen. Pero antes quiero hacer una meditación acerca de lo que dice este himno. Oh, muy cercano está el día cuando volverá Jesús. Tenemos esa seguridad. Con la majestad y gloria que es su Padre de Dios. Bajará rodeado de sus ángeles, y ya de Cristo es el reinado, y el pecado quitará. Ya no habrá más pecado. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Su venida victoriosa librará a la humanidad de Satán, autor inicuo, de su gran calamidad. Cesarán todos los males por el reino de Jesús. Alegraos, oh mortales, ven el triunfo de su cruz. Amado, ¿estás viendo el triunfo de su cruz? ¿Estás anhelando la venida del Redentor? La tercera estrofa: cuánto anhelan y desean la venida de Jesús los creyentes redimidos por la obra de su cruz. La principal característica de la apóstata iglesia del siglo XXI es que están esperando los beneficios de Jesús, pero
no están esperando la venida de Jesús para estar en su presencia eternamente. Por eso es que estas iglesias que hablamos de Jesús, anunciamos su pronta venida y el juicio final, son iglesias que están mermadas, poquita gente. Si nosotros pusiéramos un sermón de Cash Luna o de esos vendedores de falsas promesas evangélicas, esta página estaría vista por millones de personas. Pero aquí anunciamos el juicio eterno del Redentor, pero también anunciamos la gloria eterna del Redentor. Y también el Redentor exhorta a los santos y dice: ¿cuánto anhelan ustedes y desean la venida de Jesús? Ven y siéntate conmigo en mi trono. ¿Es lo que estás esperando? El rey dirá: has sufrido y has vencido. Estás sufriendo y estás venciendo como iglesia del Señor. Esto es lo que el Señor tiene preparado para su iglesia, no sin antes sufrir y vencer. Solamente entraremos a la gloria después de pasar muchas tribulaciones, pero allí estaremos, porque estas pequeñas tribulaciones en nada se comparan a la gloria eterna de nuestro Redentor. Por eso, tu reto ahora en adelante es: comienza a vivir para el día del juicio del Rey. Comienza a vivir para la gloria eterna de nuestro Señor. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea esa iglesia que vive esperando y preparándose para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo en su gloria y en su juicio. Que estemos preparados. A Él sea la gloria. Oremos, hermanos, y cantemos el himno. Padre, gracias por revelarnos hoy tu hermosa palabra y mostrarnos esos planes eternos. Gracias porque no nos empeliculamos, sino que vemos en tu palabra las realidades de la historia por venir. La historia que tú ya conoces, que nos has enseñado a nosotros. Gracias por habernos separado y habernos puesto como ovejas de tu rebaño. Gracias porque como ovejas escuchamos la voz del buen pastor. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza gloriosa. Aquí en esta tierra la iglesia sufre el dolor de vivir en un mundo caído, y el trigo creciendo junto a la cizaña, y las ovejas en hatos, en rebaños junto a las cabras. A veces perseguidos, a veces en tribulación, a veces en dificultades, a veces en oprobio y humillación. Pero ¿qué importa? Sabemos que aquel día tú vendrás y separarás a las ovejas de las cabras. Y entonces las ovejas cantaremos gloriosos, y aquellas cabras sufrirán eternamente. Gracias, Señor, por hacernos ovejitas del rebaño. Y suplicamos que todo aquel que haya escuchado hoy este mensaje y sin ser oveja venga a la fe y al arrepentimiento, tú le des la gracia de la salvación y la vida eterna. Te damos la gloria, Señor, y te alabamos en Cristo Jesús. Y queremos terminar este tiempo adorándote, cantando el himno 553. Muy cercano está el día. Cantémoslo con ánimo pronto, con fe y con conocimiento. Muy cercano está el día cuando volverá Jesús con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios de sus
Ven el triunfo de la cruz. Ven Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí que vengo presto, presto dice el Salvador. Cuando anhelan y desean la venida de Jesús, los creyentes redimidos por la obra de su cruz. Ven y siéntate conmigo, en mi trono el Rey dirá. Has sufrido y has vencido, de mi gloria goza ya. Ven Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto dice el Salvador. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor llene su vida de esta esperanza gloriosa, que lo sostenga con la diestra de su justicia y que tengan una semana plena de la presencia del Señor, preparándonos para la pronta venida de nuestro Salvador. Gracia y paz a todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, solamente me resta decirles, les amo mucho en el amor del Señor. Por favor, sean sus oraciones en favor de la iglesia y del pronto restablecimiento de las reuniones presenciales. Pero también oremos hermanos, por la bendición económica y la reapertura de los negocios y de los trabajos en la gran mayoría de los hermanos. Oremos porque el trabajo no solamente es la provisión, sino también la dignificación del ser. Oremos para que el pastor y los hermanos de las iglesias y los pastores podamos desarrollar la labor evangélica, la visitación, la consejería, el discipulado, el evangelismo, todo lo que corresponde a la función pastoral. Que el Señor permita que podamos desarrollar nuestro trabajo pastoral. Oremos para la pronta reapertura de las iglesias. Que el Señor sea toda la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Chao, chao.